Durante 5 años, un grupo de ancianas rezó por mí todos los días, mencionando mi nombre sin saber quién era, sin conocer mi rostro ni mi historia, y sin imaginar que yo estaba al borde de rendirme para siempre. Sus oraciones me alcanzaron en mi momento más oscuro, pero, ¿cómo es posible que oraciones de desconocidas puedan cambiar el destino de alguien? Mi nombre es Carlos, y durante los últimos 10 años de mi vida, fui un fantasma. No el tipo de fantasma que aparece en las películas, sino algo mucho peor, un hombre vivo que había perdido su alma en las calles, en las drogas, en las decisiones que te destrozan por dentro hasta que ya no reconoces ni tu propia sombra. Todo comenzó cuando tenía 25 años. Era un buen hijo, trabajaba en la construcción junto a mi padre, tenía una novia que me amaba y planes de formar una familia. Vivíamos en un barrio humilde de Los Ángeles, pero teníamos dignidad, teníamos sueños. Mi madre siempre decía que yo era su orgullo, que había nacido para hacer grandes cosas. Pero la vida tiene formas crueles de ponerte a prueba. La primera vez que probé las drogas fue después del funeral de mi padre. Había muerto en un accidente de trabajo, aplastado por una viga que se desplomó mientras reparaba un edificio. Yo estaba ahí cuando pasó. Vi cómo la vida se le escapaba de los ojos mientras yo gritaba su nombre, cubierto de polvo y desesperación. Esa imagen se grabó en mi mente como hierro candente, y por más que trataba de borrarla, regresaba cada noche en mis pesadillas. Un compañero de trabajo me ofreció algo para calmar el dolor. Solo una vez, me dijo. Solo para poder dormir sin ver la cara de mi padre llamándome. Esa primera vez se convirtió en la segunda en la tercera, y antes de darme cuenta, ya no era Carlos el hijo responsable, sino Carlos el adicto que robaba dinero del monedero de su madre para comprar su próxima dosis. Mi novia se fue después de 6 meses de mentiras y promesas rotas. No la culpo. Yo mismo me hubiera ido si hubiera podido. Mi madre lloró durante noches enteras, rogándome que regresara, que volviera a ser el hijo que había criado con tanto amor. Pero yo ya no sabía cómo ser esa persona. El dolor era más fuerte que el amor, la adicción más poderosa que la familia. Pasaron los años y yo me hundía cada vez más profundo. Perdí trabajos, perdí amigos, perdí la confianza de mi familia. Mi madre envejeció 10 años en 2. Mi hermana dejó de visitarla porque no podía soportar verme en ese estado. Yo me había convertido en la vergüenza de la familia, en el hijo que todos prefieren olvidar. Vivía en las calles, durmiendo en parques o en casas abandonadas. A veces pasaba semanas sin bañarme, sin comer algo decente, sin hablar con nadie que no fuera mi dealer. Me había convertido en una sombra, en alguien que camina entre la gente pero que nadie ve realmente. Los vecinos cruzaban la calle cuando me veían venir. Los comerciantes me echaban de sus tiendas antes de que pudiera abrir la boca. Pero lo peor no era el desprecio de los demás. Lo peor era verme en el espejo de vez en cuando y no reconocer al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, el rostro demacrado, las manos temblorosas. Había perdido tanto peso que mi ropa me colgaba como trapos. Pero sobre todo, había perdido algo que no se puede ver, había perdido la esperanza. Mi madre seguía buscándome. A veces la veía desde lejos, caminando por el barrio, preguntando a la gente si me habían visto. Llevaba en la mano una foto mía de cuando tenía 20 años, cuando aún sonreía, cuando aún creía que la vida tenía sentido. Yo me escondía para que no me encontrara, no porque no la amara, sino porque no podía soportar ver la tristeza en sus ojos. Una noche, después de 3 días sin drogas porque no tenía dinero, estaba tirado en un callejón detrás de una iglesia. El cuerpo me dolía como si me hubieran partido en 1000 pedazos, tenía fiebre y escalofríos al mismo tiempo, y por primera vez en años, lloré. Lloré como un niño perdido, como el hijo que había sido antes de perderme en este infierno. Le pedí perdón a mi padre, donde quiera que estuviera. Le pedí perdón a mi madre por todo el dolor que le había causado. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. No era una oración elaborada ni bonita. Era el grito desesperado de un hombre que se estaba ahogando y que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Le pedí a Dios que me ayudara, que me diera una señal, que me mostrara si todavía había esperanza para alguien como yo. Esa noche me quedé dormido en el suelo frío, con las mejillas húmedas y el corazón destrozado. Al día siguiente, algo extraño pasó. Una señora mayor salió de la iglesia y se acercó a mí. No me echó ni me gritó que me fuera. En su lugar, me ofreció un sándwich y una botella de agua. Me dijo que se llamaba Esperanza, y que junto con su grupo de oración, habían estado pidiendo por mí durante años.
Al principio pensé que estaba alucinando. Los efectos de la abstinencia a veces me hacían ver y escuchar cosas que no existían. Pero Esperanza siguió ahí, con su sonrisa arrugada y sus ojos llenos de una compasión que yo no creía merecer. Me dijo que desde hacía 5 años, ella y 4 señoras más se reunían todos los miércoles para rezar por las personas perdidas del barrio. Me explicó que un día, mientras caminaba por la calle, había encontrado una identificación vieja mía que se me había caído. En lugar de tirarla, había sentido la necesidad de orar por esa persona, por Carlos Mendoza, sin saber quién era yo ni cómo era mi vida. Había puesto mi nombre en su lista de oración, y desde entonces, el grupo había estado pidiendo por mi salvación, por mi regreso a casa, por mi familia. Durante 5 años, estas mujeres que no me conocían habían mencionado mi nombre en sus oraciones. Habían pedido por mi sanación cuando yo me estaba destruyendo. Habían pedido por mi familia cuando yo los había abandonado. Habían pedido por mi regreso al buen camino cuando yo creía que ya no había camino de vuelta. Esperanza me invitó a conocer al grupo. Al principio me negué. No podía presentarme ante esas señoras en el estado en que me encontraba, oliendo mal, con la ropa sucia, con las manos temblorosas. Pero ella insistió. Me dijo que llevaban tanto tiempo orando por mí que ya me sentían parte de su familia, aunque nunca me hubieran visto. El miércoles siguiente, con el corazón latiendo como tambor y las piernas temblándome de nervios, me presenté en la pequeña sala donde se reunían. Eran 5 mujeres mayores, todas mexicanas como yo, todas madres que habían conocido el sufrimiento y que habían encontrado en la oración su forma de ayudar al mundo. Cuando Esperanza les dijo quién era yo, cuando les dijo que yo era el Carlos por el que habían estado orando durante 5 años, algo mágico pasó. No me juzgaron por mi apariencia. No me preguntaron por qué había llegado a esa situación. En su lugar, me abrazaron. Una por una, estas mujeres que no me conocían me abrazaron como si fuera su propio hijo que regresaba a casa después de un largo viaje. Doña Carmen, la más anciana del grupo, me tomó las manos con sus dedos arrugados y me dijo que había visto mi rostro en sueños muchas veces, que sabía que algún día aparecería en su vida, que Dios le había mostrado que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Doña Rosa me trajo ropa limpia de su nieto. Doña Luz me preparó un plato de comida casera que sabía como los domingos de mi infancia. Doña María me dio una Biblia pequeña que había pertenecido a su esposo fallecido. Pero fue Esperanza quien me dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Me dijo que durante todos esos años de oración, habían pedido específicamente por 3 cosas: que encontrara la fuerza para dejar las drogas, que se sanara la relación con mi familia, y que descubriera el propósito que Dios tenía para mi vida. Me dijo que el hecho de que yo hubiera aparecido en su iglesia, en su grupo de oración, no era casualidad. Era la respuesta que habían estado esperando. Esa tarde, por primera vez en años, no sentí ganas de consumir drogas. No fue fácil. El cuerpo me pedía a gritos esa sustancia que había dominado mi vida durante tanto tiempo. Pero cada vez que la tentación llegaba, recordaba las caras de esas 5 mujeres, recordaba sus oraciones, recordaba que alguien había creído en mí cuando yo mismo había perdido la fe. Las señoras se convirtieron en mi nueva familia. Me visitaban todos los días, me traían comida, me acompañaban a las citas médicas para desintoxicarme. Cuando las noches se volvían demasiado difíciles y yo sentía que no podía más, una de ellas siempre aparecía con una taza de té y palabras de aliento. Era como si tuvieran un radar para saber cuándo yo más las necesitaba. Después de 3 meses limpio, junté valor para ir a buscar a mi madre. Esperanza me acompañó, porque sabía que yo solo no tendría el coraje. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio ahí, parado en su umbral después de casi 2 años sin vernos, se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin decir una palabra, me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Lloró en mi hombro mientras yo le pedía perdón por todo el daño que le había causado. Mi madre me contó que también había estado orando por mí todos los días, que nunca había perdido la esperanza de verme regresar, que había prendido una veladora todas las noches durante los últimos 5 años, pidiendo por mi regreso. Era increíble. Mientras yo me perdía en la oscuridad, había 2 grupos de mujeres pidiendo por mí, sin conocerse entre ellas, unidas solo por el amor y la fe. El proceso de reconciliación con mi familia fue lento pero hermoso. Mi hermana tardó meses en confiar en mí nuevamente, pero poco a poco, vio que este cambio era real. Conseguí trabajo en un programa de rehabilitación para personas como yo, personas que habían perdido todo y necesitaban una segunda oportunidad.
Descubrí que mi dolor, mi experiencia en las calles, mi conocimiento de la adicción, podían servir para ayudar a otros. Ahora, 3 años después de aquel encuentro con Esperanza, trabajo como consejero de rehabilitación. Ayudo a otros hombres y mujeres que están donde yo estuve, que creen que ya no hay esperanza para ellos. Les cuento mi historia, les hablo de las 5 señoras que oraron por mí sin conocerme, les demuestro que nunca es demasiado tarde para cambiar. Hoy entiendo que las oraciones no siempre se responden como nosotros esperamos, pero siempre se responden. Durante 5 años, 5 mujeres pusieron mi nombre ante Dios sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, movidas solo por el amor puro que nace de la fe. Sus oraciones me sostuvieron cuando yo no sabía que necesitaba ser sostenido. Me buscaron cuando yo estaba perdido. Me amaron cuando yo no sabía cómo amarme a mí mismo. Aprendí que nunca estamos tan solos como creemos. Que siempre hay alguien, en algún lugar, pidiendo por nuestro bienestar. Que la esperanza existe incluso en los lugares más oscuros, y que a veces llega de la forma más inesperada. Aprendí que el amor de Dios se manifiesta a través de las personas que pone en nuestro camino, especialmente cuando más las necesitamos. Mi vida cambió porque 5 desconocidas decidieron incluir mi nombre en sus oraciones. No me conocían, no sabían mi historia, no esperaban recompensa. Simplemente creyeron que yo valía la pena ser salvado. Y esa fe, esa esperanza que depositaron en mí, se convirtió en la semilla de mi nueva vida. Ahora yo también oro por desconocidos. Tengo una lista de nombres de personas que encuentro en la calle, personas perdidas como yo estuve. Oro por ellos porque sé el poder que tiene saberse amado, incluso por extraños. Oro porque entiendo que a veces nosotros somos la respuesta a las oraciones de otros, y otras veces, otros son la respuesta a las nuestras. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que ya no hay esperanza, quiero que sepas que en algún lugar del mundo, alguien está orando por ti. Tal vez no te conocen, tal vez nunca te han visto, pero están pidiendo por tu bienestar, por tu sanación, por tu felicidad. No estás solo, nunca lo has estado, incluso en los momentos más oscuros. ¿Has sentido alguna vez esa conexión inexplicable con un desconocido que cambió tu vida? Me gustaría conocer tu historia. Comparte en los comentarios qué te hizo sentir esta historia, si has vivido algo similar, o si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras. Dale like a este video si crees que hay personas que necesitan saber que sus oraciones sí son escuchadas, y suscríbete al canal para más historias de esperanza y segundas oportunidades. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, y todos podemos ser la respuesta a las oraciones de alguien más.